Señor Salinas, ¿cómo está usted? Qué gusto verlo de nueva cuenta. Ya estamos en el episodio 2. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente en este arranque de nueva temporada? Muy entusiasmado, mi estimado señor Alejandro, mi estimada comunidad de Narramestos. Ahora no son insurrectos, ahora son literal, frontalmente subversivos. Le estamos buscando ya no el lado B, sino el C, el D y el F y el G y todos los que sean Exacto. necesarios a los discursos, a las realidades, a las cosas que se nos pongan enfrente. No nos conformamos con ver las cosas como nos las pintan. Buscamos siempre encontrar razones, buscamos siempre buscar historias, buscamos siempre buscar la verdad detrás de las cosas y de las apariencias. Aquí estoy en pie de guerra, mi estimado señor Alejandro, mi estimada comunidad de narramestos, ahora subversivos con toda la intención de darle la Exacto. vuelta a esta tortilla tantas veces sea necesario. Exactamente. Ya pues nos vamos con lo que es el episodio 2. Fíjese que en el uno, no sé qué le dijeron a usted, pero de repente varias personas le comentaron que pareciera que iba a ser un tema ahí un tanto cuanto de esta exquisitez que habla del mundo gourmet y la gastronomía. Pero pues nuestro invitado, el buen Beto Ballesteros, nos dio ahí dos, tres líneas que la verdad se resultaron francamente reveladoras, que es precisamente lo que buscamos, como usted bien apunta, irnos sobre el lado B, C, D, E, F, G, hasta donde se deje el, el, la perspectiva de las cosas. Y hoy no será la excepción, querido señor Salinas. Y hoy no será la excepción porque en el ambiente hay cualquier cantidad de aspectos en los que es indispensable echarle un ojo, no solo para enterarse y para informarse, sino desde luego un ojo crítico que es muy importante de tenerlo y que oscila desde cuestiones que van, a lo mejor puede ser muy superfluas, pero que sí influyen en el ánimo, en la conversación. Hace más de 8 días ve que fue el supertazón que se llevó a cabo en Arizona, donde ganaron los Jefes de Kansas City. Toda la conversación que generó, por ejemplo, el medio tiempo con Rihanna, que sí estaba embarazada, que sí no estaba embarazada, vaya, o sea, parece superfluo, pero como lo ve una cantidad espectacular de personas, pues empieza a generar una suerte de tendencia, y más allá de si está o no embarazada la señora o señorita, pues, lo de menos, que es una gran artista, Sí. también dicho sea de paso, es lo interesante de las conversaciones que se generan en torno a los acontecimientos, ¿no, señor Salinas? Sí, hoy en día el acceso a los medios en este caso digitales, nos ofrece inmediatez, nos ofrece prácticamente estar enterados a los segundos de que ocurran eventos, pero también estamos expuestos a muchas mentiras. O sea, sabemos que hay una Exacto. epidemia inmensa de fake news que les llaman, de noticias que son falsas, pero también estamos expuestos a la influencia de una comentocracia que realmente no tiene sustento y que está sirviendo solo a la manipulación y a crear expectativas donde no debe haberlas, de atacar posiciones que sin tener un fundamento y una justificación. Todo eso creo que también debe de ser sometido a juicio, porque Totalmente. finalmente digo, qué bueno que hay esa libertad y qué bueno que existe ese carnaval, ese circo, pero creo que no se puede reducir a eso, tenemos que ir más allá de esa primera apariencia, de esa primera imagen y entender que detrás no estamos hablando de juguetes, no estamos hablando Claro. de algo que sea inocuo, estamos hablando de decisiones y de circunstancias que pueden ser decisivas no solo en nuestro presente, sino especialmente en el futuro ya no de nosotros, sino de los que nos van a seguir, ¿no? Entonces, hay que ser críticos y decir las cosas como son y puede estar uno equivocado, pues mientras no estés consciente de que estás equivocado, mantente firme y cuando descubras que efectivamente la estás regando, pues corrige, pues es de sabios corregir, ¿no? Pero para eso se requiere humildad, querido señor Salinas, y lo de Sí, la verdad, el contexto en el que al menos yo percibo, hace falta mucha humildad, hay demasiada soberbia, hay demasiados intereses, eso es cierto. y eso francamente obnubila o en buena parte las posibilidades de poder adentrarse en determinados aspectos. Por eso es importante rescatar y decir que aunque el entorno, y me voy a enfocar en uno muy concreto, el entorno
que es muy importante, que hay que estar enterados y hay que ver qué es lo que está pasando, que es el entorno político, aunque aparezca sumamente caótico, yo creo que es indispensable echarle un ojo, seguirlo viendo, porque todo lo que ahí ocurre nos influye, no solo Sí, influye, nos determina. Y sí. esa determinación, mientras nosotros sigamos en la tesitura de eso no me importa, hay que se hagan bolas aquellos, todos son iguales, pues van a seguir haciendo las suyas. Entonces, es un tema que el día de hoy, querido señor Salinas, pues vamos a abordar, no sé qué le parezca. Excelente, ¿no? Pues está puesta en la mesa, estamos listos, preparados, ansiosos y hambrientos. Pues porque vamos a tener con nosotros a quien yo creo, no solo creo, estoy convencido que es uno de los, si no el mejor, para mí lo es, uno de los mejores analistas y lectores del entorno político mexicano. Pero no me voy a adelantar. Vámonos a la siguiente sección, que como siempre es la central, es la donde vamos a charlar con nuestro invitado para conocerlo, para conocer sus puntos de vista, para que nos enriquezca y enriquezca a toda la comunidad sobre aspectos que, como bien decía usted, señor Salinas, es indispensable de poner el ojo y formarnos nuestra propia visión y, desde luego, que no le digan, que no le cuenten, aquí en la Ramesta Subversivo le tenemos la neta. Venga, al costo, querido César Guidobro, que es nuestro productor. No te saludé, César. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. César es nuestro mago, el que hace posible esto. No hace milagros, hace magia, ojo, También hace Entonces, milagros, también hace bueno, sí es milagros. cierto, ¿verdad? Sí, la verdad, el milagro del filtro que me pone a mí, ya, hasta me veo joven. Bueno, a mí no hay filtro que corrija esto. O sea, digo, hay milagros imposibles, yo soy uno de ellos, pero agradezco todo el esfuerzo que hace el buen mago, el buen alquimista de este programa, el señor César. Excelente Adelante, trabajo. César. Sí, gracias, César. Vámonos al costo. Señor Salinas, déjeme presentarle a una persona que no solo la tengo en la más alta estima, sino que le tengo un respeto y un reconocimiento porque ya llevo ya por lo menos poco más de 2 décadas de conocerlo. Y desde entonces yo siempre he admirado la capacidad, la lucidez y que tiene para el ojo clínico en las cosas y concretamente en el mundo político, porque cada día me convenzo más de que así como en el arte, en la música, en el diseño, en las matemáticas, hay cosas que le entiendes o no le entiendes. Y así yo me he topado con gente que se va a hacer doctorados en la George Washington University y se avienta el doctorado en ciencia política y regresa y veo sus análisis y dice, Dios mío, qué fraude, lo timaron a este sujeto, ¿no? O gente que qué bárbaro está en determinados foros y habla y de repente lo oyes decir determinadas reflexiones y dices, ¿de veras? O sea, ¿de veras eso? No le entienden, de veras. Y la política es un tema que de verdad siempre he pensado que si bien es muy importante desde luego estudiarla, desde luego detrás, desde luego analizarla, ¿le entiendes o no le entiendes? Y aquí mi querido Enrique Paz, ¿sí? Es alguien que verdaderamente le entiende, no solamente está forjado y formado desde un piso teórico, filosófico, científico dentro de la política, analítico, sino también le entiende. Señor Salinas, le presento al maestro Enrique Paz. No, mucho gusto, Enrique, bienvenido. Enhorabuena, nos da muchísimo gusto que hayas aceptado estar frente a dos impresentables como el señor Alejandro Arroyo y tu servidor. Sabemos que eres la parte lógica, sensata del programa y esperamos, evidentemente, colgarnos de los méritos de tus ideas y de tus aportaciones. Bienvenido, man. Aquí tienes tu programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, mi estimado Alejandro? Pues muchas gracias por la invitación. Buen día a toda la audiencia de la Ramesta. Un gusto y un placer estar aquí y pues, sobre todo la invitación para poder intercambiar puntos de vista. Aquí con mi profe Alejandro, que tuve buenos mentores y por eso habla así. Muy bien. Híjole, ya no lo vuelvas a decir porque ya no te van a querer contratar. Este fue tu profesor, sí, no más, ¿no? Tienes una carrera muy sólida, una trayectoria muy buena, no, por favor, te lo suplico.
Te lo agradezco, pero déjatelo como más bajo la manga. No, 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 yo en ti se cumple el famosísimo adagio o reflexión de que el alumno supera al maestro. Tuve el honor, sí, querido Salinas, de que en la época esta de la Facultad de Ciencias Políticas, cuando fue la huelga del 99, Enrique estaba ahí formando parte del grupo y desde entonces lo he dicho y lo he sostenido y no es coba, yo se lo voy a decir, señor Salinas, a lo largo de mis años de profesor he de haber tenido más o menos en conjunto, porque también consideré que es la UNAM, un lugar donde hay muchos alumnos en cada salón, alrededor de 1,000 alumnos promedio entre la universidad, la Ibero, etcétera. Enrique no tiene parangón, es espectacular de verdad la manera en como tuve oportunidad de conocerlo y de verdad hoy día, puedo decirlo así, el alumno supera al maestro, es un gran analista, un gran lector de la política y creo, Quique, más allá de los cebollazos y de Muchas todo gracias. esto, que te los digo y te lo digo en serio y te lo digo con mucho cariño, como siempre, quisiéramos arrancar este episodio con algo que hemos platicado de manera recurrente, más allá de nuestras filias y fobias en lo concreto, ¿no? Que las tenemos y se vale decirlas y aquí las vamos a decir si es necesario, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Yo te quisiera preguntar, tú así en términos muy generales, la situación política hoy, 2023, en México, si te pidiera, a ver, dame una suerte como de que en qué situación se encuentra la política en México y yo vengo ya no digas de Nueva Zelanda, soy de estos tripulantes de las naves que tiran los gringos, bueno, y de repente caí y me encontré con Enrique Paz, me dicen, este brother es un chingón para el análisis, para la lectura política, a ver, ¿cómo está el desmadre en términos políticos aquí en México? Eres uno de los tripulantes de los objetos no identificados que tiraron el fin de semana allá por Exactamente. Alaska y Estados Unidos. Y por alguna razón ¿No? caí cerca de Palacio Nacional y dije, no manches, aquí hay un viejito medio pedorro que es que hace un desmadre. Entonces, que nadie me diga nada, ¿sí? Más bien voy con Enrique Paz, que es el que sabe. No, muchas gracias. Bueno, pues yo lo pondría en un aspecto muy importante, que es una reconfiguración del Estado mexicano que se está viviendo en este momento. Esta reconfiguración del Estado también es parte de una etapa histórica que está viviendo el país en muchos sentidos y que en este proceso confluyen distintos elementos y aspectos. Obviamente el político, que tiene que ver con la lucha por el poder entre grupos políticos, económicos, financieros. La política no solamente la podemos entender a partir de los políticos, los partidos o incluso los gobernantes. La lucha por el poder y el mantenimiento del poder político, como ha sido a lo largo de la historia de la humanidad y de la historia de los pueblos, siempre hay involucrados distintos actores. Unos actores somos los principales, pero también hay actores secundarios. Entonces, el proceso de reconfiguración de la política en México tiene que ver mucho con eso. Y tampoco nos debe de espantar. Cada vez la gente parece ser que este grado de polarización, de confrontación, puede asustar a muchos ciudadanos y evidentemente causa alguna preocupación, pero yo lo veo como algo normal, porque al final del día, lo que se disputa no es nada más la presidencia de la República, lo que se disputa no es solamente los cargos. Lo que se disputa en este momento es una narrativa de lo que es el Estado mexicano y lo que es México. Hay una disputa de discursos, hay una disputa de narrativas que de alguna manera cada uno tiene tanto su historia, tiene sus personajes, tiene sus propios fundamentos y que de alguna manera eso es lo que va configurando la opinión y sobre todo el comportamiento de la sociedad, ¿no? Un poquito en el recuento, si lo queremos ver así, y para irnos no tan atrás, pues México venía después del 2000, sobre todo porque es un parteaguas en términos políticos, de cuando el PRI sale de la presidencia de la República, llega todo este aire de la alternancia política con un partido distinto a la presidencia, en este caso el PAN, y comienza ahí una narrativa acerca de un país, en este caso México, que arriba a la democracia después de un régimen de partido hegemónico, predominante, competitivo, como fue el PRI, y llega este cambio político. Durante el año 2000 hasta 2018, esta narrativa
de este grupo político que de alguna manera se identificaba con este proceso tanto de liberalización como reformista, tanto a nivel político como a nivel económico, pues comienza a llevar a cabo una serie de programas que no solamente se llevaron aquí en México, se llevaron a cabo a nivel mundial, ¿no? Que tiene que ver desde la década de los 80 con el tema del consenso de Washington, políticas de liberalización económica, que también conllevaba a un proceso de democratización, es decir, todo este proceso político que viene en términos estructurales, tenía que tener como arena la democracia liberal, en ese sentido, una democracia de instituciones, de reglas, de competitividad entre partidos políticos, etcétera, para que pudiera de alguna manera pues, profundizarse un programa económico que era el que estaba regiendo en ese momento, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín a finales de la década de los 80, 90, ¿no? Cuando se acaba la Guerra Fría y por ahí alguien determinó que era el fin de la historia, pues de alguna manera este programa económico necesitaba ciertas instituciones políticas para poderse llevar a cabo. Y bueno, México transformó varias instituciones acercándose a este ideal de democracia liberal en términos de procedimientos, de instituciones, de reglas, de competitividad electoral, de gobiernos abiertos, de ver al ciudadano no como un súbdito, sino como alguien que tiene atención dentro de la administración pública, es decir, todo lo que le llamaran en la reforma del Estado, ¿no? Que venía creo de la década de los 70s, 80, pero que viene a concluir en esta etapa del año 2000 al 2012, básicamente. Viene una profundización de las reformas económicas institucionales en el sexenio de Peña Nieto en el 2012, del 2012 al 2014, porque además fue un sexenio corto en ese sentido, ¿no? Hasta la muerte de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, ahí se termina y concluye el sexenio de Peña Nieto, pero durante los 2 años previos se llevó una serie de reformas que en México fue un parangón, no se había logrado una profundización de la reforma que va desde el tema educativo hasta el tema de la democracia electoral, hasta el tema de la reforma financiera, la reforma energética, ¿no? A ti y a mí nos tocó muy cercano ese tema por el lugar en que trabajábamos en ese momento, que es el tema legislativo, y viene esa transformación. Pero bueno, viendo los saldos, al final del día, esta recomposición económica, como todo proceso político también, y como todo proceso creo que hasta incluso humano, pues siempre hay ganadores y perdedores, ¿no? Hubo quienes ganaron, y ganaron muchos sectores, el agroindustrial, el agroalimentario, el sector manufacturero, el de exportación, pues ganó mucho con estas políticas de liberalización económica que llevaron a el país a convertirlo en un país exportador de maquila, de manufactura, de materias primas, y esto generó obviamente un boom económico en ciertas zonas, crecimiento económico muy importante, pero también está el otro lado de la moneda, y hubo sectores que perdieron también en este proceso. Es decir, estas políticas de liberalización, política de democratización, no tuvo los mismos saldos para los distintos grupos sociales, porque habrá que decir que pues, México es tan diverso, no solamente en términos sociales, sino también a nivel regional. No es lo mismo el crecimiento económico que se mantuvo en la región norte del país o en el Bajío, en el centro del país, al tema del crecimiento o el decrecimiento o la precarización que se dio a nivel del sur, ¿no? Del sur-sureste. Entonces, esta desigualdad o desigualdades, porque tampoco podemos hablar de una sola desigualdad, hay distintos tipos de desigualdades, la regional, la económica, la social, desigualdad en términos de género, desigualdad en términos de los distintos grupos sociales. Se fue generando una burbuja, lo podemos decir así, un malestar muy justificado, un hartazgo, porque esas políticas de liberalización no llegaron a estos grupos. Y entonces, en este proceso político, pues evidentemente el lado opositor se confluyó y que se venía confluyendo desde la década de los 80s, 90, aquellos grupos que veían en el proceso de liberalización pues, una amenaza
tanto a sus intereses, porque tampoco vamos a decir que todo el tema del pueblo, o sea, a sus propios intereses, ¿no? Hablamos de empresarios, recordarán que en la década de los 60, 70, el modelo económico que imperaba en México era el modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Entonces había un empresariado nacional consentido, etcétera, que era apoyado por el Estado, porque pues, no había estos mecanismos de importación, arancelarios, etcétera, que permitían a esta élite económica empresarial pues ir formándose en este sentido. Entonces, perdieron empresarios que estaban vinculados a este modelo, perdieron grupos sociales, caso concreto, pues muchos campesinos con el tema de la liberalización del Tratado de Libre Comercio en la década de los 90, ¿no? Con la importación de frijol, de maíz, de muchos productos, perdieron muchos sectores industriales, locales, ¿no? Textil, zapatero, etcétera. Entonces, y a nivel social también se fue generando un proceso, pues sí, de marginalización, de ir, y lo vemos en las ciudades, incluso en el desarrollo de la Ciudad de México, si vemos Guadalajara, si vemos Monterrey, las principales metrópolis, vimos también este grado de desigualdad que se dio a nivel de las ciudades, un centro potencialmente económico, fluyendo, con servicios de calidad, y una periferia cada vez más pauperizada, ¿no? También encontramos ciertas presiones en términos laborales, ¿no? El trabajador mexicano cada vez fue depreciando más su poder adquisitivo, no había estas condiciones laborales, entonces había ganadores, hubo perdedores. Y dentro de este grupo que fue perdiendo estos beneficios de estas políticas de liberalización, evidentemente empezaron a construir una narrativa. Empezaron a construir una narrativa que era en contra de este proceso, que tampoco es a nivel nacional, también a nivel mundial, y lo podemos ver, caso concreto, lo que pasó en Gran Bretaña, en Inglaterra con el Brexit, lo vimos en la elección del 2016 con Donald Trump, con el tema de los efectos secundarios y perversos, si lo podemos ver así, de la globalización, ¿no? La globalización en la década de los 90 era la panacea, ¿no? Incluso hubo quien mencionaba de la ciudadanía cosmopolita, ¿no? Ya no una ciudadanía vinculada al Estado-Nación, sino una ciudadanía global, ¿no? Pero, evidentemente, todo proceso también lleva un proceso que también va contraponiéndose en este sentido, ¿no? E insisto, no es la primera vez, se da en todas las etapas de la humanidad, y esto se va representando pues, en la confrontación de distintas visiones de país, distintas visiones del desarrollo, y evidentemente a partir de digamos, este malestar de la ciudadanía, pues hubo grupos, y en particular líderes, que fueron capitalizando todo este descontento, todo este hartazgo, que termina viéndose y mostrándose en lo que fue la elección del 2018, ¿no? En el 2018 llega al poder un líder opositor, ¿no? En ese momento, que se había generado a partir, o fue una creación propia, ¿no? Este personaje, porque hablemos de personaje, sí, claro. este personaje político que radica en Andrés Manuel López Obrador, es el líder en ese momento que encabeza esta narrativa de descontento, de estos grupos que quedaron al margen de todo este proceso y que de alguna manera capitaliza en términos del discurso político y de propuesta política, porque no nada más es discurso, hay una propuesta que sustenta eso y hay una realidad y hay una base social que de alguna manera se siente identificado con este discurso, con estas propuestas y con este proyecto. No es de la nada que 30 millones de mexicanos hayan votado por él en una elección, ¿no? En donde se rompe con podríamos decir que bipartidismo, ¿no? A nivel nacional, que era el PRI y el PAN, llega por un movimiento identificado con la izquierda, que eso es cuestionable, pero llega con este discurso y llega no solamente como un presidente más, un presidente como lo pudo haber sido Fox, como lo pudo haber sido Calderón, como lo fue el mismo Peña Nieto, en esta etapa de cambio político en México, sino llega como un líder de un movimiento político y social que tiene una narrativa construida a partir de estos efectos negativos del proceso de liberalización y de la democracia liberal en México, y que de alguna manera capitaliza todo ese discurso en una propuesta política, económica y social concreta, ¿no? El movimiento, al final del día, es un movimiento nacionalista populista, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera refrenda
lo que es la nación, el Estado-nación, en este proceso, insisto, que es a nivel mundial, de tratar de ver los efectos negativos de la globalización y volver otra vez a lo local, ¿no? Otra vez Sí. ver a la nación como este conjunto y este símbolo de procesos y valores de identidad que de alguna manera se perdieron en la globalización, en este intento de proceso de globalización. Lo vemos, insisto, en el tema de Gran Bretaña en el Brexit, ¿no? Con el tema de la Unión Europea, todos estos intentos de generar estos grandes bloques, no nada más económicos, porque son políticos, son sociales, son culturales, y que de alguna manera hoy en día está ese enfrentamiento narrativo que es actualmente este proceso de reconfiguración del Estado mexicano. Oye, Tenemos, Enrique, sí. perdón, y espero el señor Alejandro no me vaya a censurar por haber detenido el tren del discurso porque está siendo muy revelador, pero has dicho tantas cosas que ya no me alcanza la mano para apuntar y tengo algunas dudas. Unas dudas Claro. que con toda franqueza y con toda humildad te quiero plantear porque yo soy parte de ese enorme cúmulo de personas que no se consideran expertas en la política y vemos desde la trinchera como aficionados lo que debería de ser entendido como algo mucho más serio, mucho más formal, que no estén Y de solo en mayor la superficie. responsabilidad, por supuesto. Yo tengo unas dudas. Al principio mencionabas algo que me parece muy relevante, que tiene que ver con la natural oposición o antagonismo que se da. Recuerdo que en algún momento, en una plática que dio Sabater a una universidad, un grupo de estudiantes de una universidad de Panamá, decía, si tú te quieres acercar a un país y le pegas la oreja para escuchar qué ocurre dentro de ese país y escuchas silencio, o sea, no escuchas nada, ahí hay tiranía. Ahí hay problemas, ahí hay falta de libertades. En cambio, si te acercas a un país, pegas la oreja y escuchas discusiones, sombrerazos, a veces incluso insultos, dices, es lo más saludable que pueda haber porque en eso consiste la democracia. Entonces, la polarización, como decías al principio, que asusta porque dice, oye, es que están antagonizándose y están empezando a crearse bandos que se van a destruir y van a llevar esto a la hecatombe, pues en realidad viene a ser el ejercicio más puro y saludable de la democracia en la que cada postura defiende sus propios principios, sus propios argumentos, sus propias convicciones. Sin embargo, percibo, y ahí viene un poco la duda de este aficionado a la política, percibo que hay abajo de ese discurso de antagonismo y polarización un miedo. Y ese miedo, que es el miedo que posiblemente alentó al nuevo régimen o al nuevo gobierno a combatir los estragos provocados por la liberación, también es un miedo que los que no están del lado de ese presidente actual perciben sobre la posibilidad de que se hubiese levantado la fiera, que se hubiera despertado el tigre y liberado de su jaula. O sea, era tal la desigualdad que vino este parche a tratar de resolver o amortiguar o mitigar lo que pudiese ser un levantamiento, una insurrección o incluso con actos de violencia y en lugares en donde la desigualdad y el desencanto y la indignación ha crecido muchísimo. Ese discurso subsiste, quizás no se menciona abiertamente, pero dicen, bueno, es que la justificación por la que llegó este presidente no es solo ideológica para combatir principios económicos, viene a resolver algo que ellos mismos, así lo mencionan, es una revolución pacífica. Vamos a darle tránsito civilizado a un cambio que de otra forma hubiera ocurrido de forma violenta, de forma caótica. ¿Qué tan verdadero, qué tan correcta es esta interpretación, mi estimado? Yo creo que en el tema de la narrativa, obviamente el manejo de las emociones siempre va a ser fundamental y siempre va a ser manejado, ¿no? De acuerdo a quien emite el mensaje y construye sobre todo la narrativa, ¿no? Entonces, efectivamente, México sí requería, yo no, sinceramente, no hay indicadores que muestren que esta, de no haber sido reconocido, de no haber ganado en el 2018 Andrés Manuel, se hubiera desatado la revolución Exacto, o la guerra civil en México. La verdad es que no hay exacto. indicadores que precisen en ese sentido. Y no lo es porque, a final de cuentas, México, en esta democracia imperfecta que hemos construido desde el 2000,
siempre había precisamente generado que esa confrontación, que esa división de opiniones, porque al final del día somos una sociedad totalmente heterogénea. Entonces los intereses sociales son tan diversos que tienen que canalizarse institucionalmente. Y hasta el 2018 las instituciones podían canalizar esas preferencias, esos disensos que se muestran a nivel social, que sabían y los podían canalizar institucionalmente y transformarlos en gobiernos representativos, con todos sus defectos, con todas sus debilidades que las tienen, pero se Correcto. construía a partir de ahí, ¿no? Lo mismo podríamos decir que en el 2000, si Cedillo no hubiese reconocido el triunfo de Fox, ¿no? Y mantenido esta hegemonía del PRI como en la presidencia de la República, hubiera generado un proceso de confrontación, tampoco hay los indicadores. Al final del día, Exacto. como tú bien señalas, el tema de la polarización, todo este tema de los sentimientos sociales o lo que algunos llaman el humor social, tiene una canalización y es ahí donde un país muestra lo democrático o no democrático que es. Un país no puede desaparecer, como bien decía esta analogía de Sabater, un país por sí mismo no puede desaparecer las voces disidentes, siempre lo va a haber, lo hay desde la familia, con tu pareja, o sea, hay en todo es acto relacional de seres humanos, siempre va a haber el disenso y el descontento. El tema con las sociedades que van construyendo esta institucionalidad democrática es cómo esos disensos los canalizas institucionalmente y los reflejas a nivel de las instituciones políticas, los reflejas a nivel de la pluralidad política, ¿no? Y eso es lo que está realmente en juego ahora Yes. en el país, es que este modelo, insisto, imperfecto, disfuncional, pero que lograba canalizar estos disensos y los lograba transformar en gobiernos, en poder legislativo, etcétera, está ahora en riesgo. Y está en riesgo en el sentido de que este juego de instituciones, este conjunto de instituciones de reglas que ahorita pueden canalizarlo, ahora precisamente a partir de una visión social o de una idea de lo que es la sociedad ya vista desde un punto de vista homogéneo, ¿no? O sea que, y lo hemos escuchado todas las mañanas, ¿no? El pueblo, ¿no? El tema de la etiqueta del pueblo ya determinó, el pueblo ya dijo, el pueblo, esta forma de homogeneizar a una sociedad como la mexicana, como el pueblo, como un conjunto, como un organismo unísono, unicolor, de un solo pensamiento, pues eso va a transformar el tema de las instituciones políticas. Y entonces, en lugar de que estas instituciones políticas respondan al disenso, a la polarización natural que hay en una sociedad, ahora esas instituciones políticas van a responder al pueblo unificado en un proyecto que se asume que es mayoritario o incluso algunos lo mencionan que es totalitario, ¿no? O sea, que viene de una sola visión única. Entonces, eso es lo que está realmente también en disputa dentro del país. No es solamente la defensa del INE, no es Lorenzo Córdoba, Sí, no. no son los partidos de oposición del PAN, del PRI, no. Lo que está en disputa es qué proyecto de país vamos a hacer si partimos de que la sociedad tiene un pensamiento único y que ese pensamiento único tiene un solo portavoz y ese portavoz habla todas las mañanas acerca de una realidad que trata y que desaparece lo que es natural, que es la polarización. Y si la hay, la tratan de conducir a partir de una representación mayoritaria y en una construcción que yo trato de, antes de hablar de dictadura o de régimen autoritario, creo que el paso previo que se está construyendo ahora es una nueva hegemonía. Así como a partir de 1929, ¿no? Después de la revolución, se estableció en México una hegemonía de un partido único, ¿no? Del revolucionario institucional, ¿no? A partir de cuál se canalizaban todos los disensos en la clase política, los militares, los civiles, etcétera. Ahora también hay una construcción de esta nueva hegemonía, es decir, de tratar de ver a los lentes y con bajo la lupa de un solo proyecto toda la pluralidad que hay a nivel social. Ese es el tema. Esto que estás mencionando me parece central porque pareciera que Andrés Manuel está siguiendo el guión de político de la formación política que lo vio nacer y lo construyó como tal. Es decir, está generando a partir de un movimiento
fíjate la connotación, la revolución desde luego fue agresiva, aquí es un movimiento pacífico, pero está queriendo impulsar esto que tú también muy bien apuntas, un discurso hegemónico bajo el cual se construya el futuro próximo del país. Es el guión de Plutarco Elías Calles, es el guión de la institucionalización de una revolución aquí, muy probablemente, y no sabemos si le vaya a alcanzar o no el tiempo, tenga o no los instrumentos para institucionalizar este discurso hegemónico desde la perspectiva de un proyecto de largo plazo. Lo está haciendo con las reformas al Estado mexicano, lo está haciendo con muchas reformas legislativas, pero todavía está por verse si ese proyecto va a tener esa solidez que trasciende en el tiempo, como lo logró ser el sistema del nacionalismo revolucionario. Ya no importaba quién estuviera o quién encabezara la presidencia de la República, el proyecto seguía y la presidencia era un eje, ¿sí? Junto con el partido, como a manera de Cosío Villegas, en el que se lograba regular la trascendencia del proyecto. No lo sabemos si va a ocurrir en Andrés Manuel, pero lo que me gustaría conocer de ti desde de tu punto de vista es esta confrontación de narrativas eh, y en la que apunta cuál va a ser dominante o hasta dónde van a llegar y que lo que se percibe es que la obradorista es la que lleva pues muy aventajado en este momento. Las otras narrativas pareciera que no tienen alguna suerte de, ya no digas de solidez, ni siquiera pies ni cabeza. Es decir, la posibilidad de una suerte, si no de equilibrio, sí de contraste o una mínima seriedad de discusión, porque un día sí y otro también. Y lo acabamos de ver, lo estamos viendo con el tema de García Luna, lo estamos viendo con el tema que me digas, ¿sí? Andrés Manuel está blindado sí o sí por donde sea y pareciera que ni con kriptonita le tumbas la narrativa. ¿Qué pasa desde esa perspectiva? ¿Qué le faltaría o qué falta desde la oposición, si es que es un tema de oposición? ¿Qué pasa desde la ciudadanía, si es un tema de ciudadanía? ¿O qué pasa desde nuestra cultura política, si es que nos podemos ir más allá? Mira, yo creo que aquí parte también de un tema que también ha sido histórico en términos Uh -huh. de la política, de la historia de los pueblos, es el tema de organización. Es decir, el bloque oficialista en ese sentido tiene una narrativa estructurada y organizada en ese sentido. Tiene una base social es así muy homogénea en rubros muy específicos, ¿no? El tema del nacionalismo, si lo vemos y podemos permear en el tema de la base social, o sea, hay una concepción del Estado de México como nación, ¿no? Diversa, con raíces indígenas, ¿no? Cierto rechazo al tema de nuestro mestizaje con el tema español, o sea, es decir, la fortaleza de la narrativa de Andrés Manuel López Obrador y de su movimiento en ese sentido es que tiene cierta cohesión social, ¿no? En este discurso y en algo que lo muestran mucho de los estudios de la sociedad mexicana, ¿no? Esta sociedad también religiosa, ¿no? El tema religioso también muy metido ahí, el tema de mitificar un poco el tema de la pobreza, ¿no? En términos populares, ¿no? Esta frase de no importa, Dios aprieta pero no ahorca, o le echamos más agua a los frijoles, ¿no? O sea, digo, es un tema cultural, o sea, no es un tema que nada más nació la narrativa de Andrés Manuel y que el tema de las mañaneras. Yo creo que tenemos que profundizar que es el personaje, es la narrativa, pero también hay una base social ciertamente cuestionada en temas que de alguna manera se ven reflejados y están reflejados en esa narrativa, ¿no? Esta forma, también incluso, pues en una sociedad donde solamente el 30% de la población tiene acceso a la educación superior, pues evidentemente hay cierto también resentimiento hacia quienes tienen estudios superiores, ¿no? Y eso se refleja también, ¿no? El tema de la meritocracia, por ejemplo, que también ha sido o fue encumbrada en este proceso y en esta narrativa de la liberalización y del progreso económico, también tiene sus efectos perversos, ¿no? De esta gente que de alguna manera quedó fuera de todas estas posibilidades. Entonces, hay un bloque, una narrativa cohesionada en ese sentido de un personaje visible que tiene más de 2 décadas trabajando sobre estas mismas líneas discursivas y cada vez
para su fortuna y desfortuna como país, cada vez se le abonaba más, ¿no? O sea, su narrativa Exacto. no ha sido desmentida. O sea, al final del día, Ese la es el tema. narrativa está fundada en hechos. Y sí, podemos criticar las mañaneras, la falta de datos, pero en términos de la narrativa hay una fundamentación social, con hechos que le preceden y que de alguna manera es lo que la hace cohesionada. Del otro lado, ¿qué tenemos? Y que aquí quisiera decir que México no está dividido en estos dos bloques, o sea, Claro. México está es mucho más diverso que estos dos bloques a favor o en contra de, ¿no? Somos mucho más diversos. El problema es que del otro lado hay distintas posturas, ¿no? La narrativa no está unificada, ¿no? Te lo voy a poner así, en el caso yo diría que la oposición no es solamente la oposición partidista, ¿no? La oposición partidista, que es PRI, PAN, PRD, lo primero que tendrían que hacer es pedir perdón a la sociedad Exacto. mexicana y a la Un ciudadanía. mea culpa. Un mea Claro. culpa de decir, la regamos, cometimos errores, nuestro programa, nuestra ética política, nuestra responsabilidad La histórica ética. es esto, ¿no? Porque no tuvimos gobiernos que respondían a la gente, tuvimos gobiernos corruptos, personajes que hicieron daño a los partidos. Entonces tiene que haber, para empezar en el tema de la oposición partidista, un mea culpa de decir como organización partidista fallé, porque tuve la oportunidad y no logré, y todos esos errores que cometí, sea de manera consciente o inconsciente, todos estos temas de corrupción abonaron a que esta otra narrativa se fortaleciera y se mantenga. Porque hoy día vemos gobiernos de oposición que no aprendieron Exacto. y no han aprendido, ¿no? Entonces, la oposición partidista está ahí. Ahora, la oposición social, si lo queremos ver así, pues está muy dividida. Hay, así como está dividido el país, no hay una narrativa que la unifique. Hay quienes piensan que o se contraponen al tema de Andrés Manuel, porque sí los ve como los desclasados, los ve como un estigma social, ¿no? De que es la gente que no ha estudiado, que es la gente renegada, resentida, con una visión ahora que está de moda el tema del clasismo y el racismo y todo esto. Lo hay en este lado, hay una narrativa que también no es la imperante, pero existe esta narrativa. Existe otra narrativa de oposición social que piensa que irnos hacia el pasado nos está quitando la oportunidad de subirnos a lo que viene y que además vamos a quedar rezagados, ¿no? Donde vemos el tema de las energías renovables, vemos el tema de la economía digital, vemos el tema de la irrupción de la tecnología que está avanzando, porque eso está avanzando y nosotros nos estamos quedando. El autobús ya salió y nosotros vamos atrás del autobús tratándolo de subirnos, como siempre, como desde la década de los 70, ¿no? Desde el proceso de industrialización nos quedamos atrás y nunca alcanzamos el camión. Ahora con el tema de la cuarta revolución industrial, ahora no es camión, ahora es un jet y nosotros vamos en patines, ¿no? Entonces... Pero Andrés Manuel no está preocupado por eso. A él, ¿sabes qué? Su base social, ellos que tengan palpecero, con eso, güey. Si ya se partió el jet, o sea, él no se fija en eso. Ahora sí que él está en su negocio, en su apoyando esto narrativa, que tú mencionas. atendiendo a la base social, porque evidentemente en un país con tantas desigualdades, pues a la gente normal lo que le interesa es cómo lograr salir a la quincena, al mes, cómo tener seguridad en sus pueblos, en sus colonias, que no haya violencia, que estén alertas del celular, del día de las balaceras, de cuidado que las hijas, la mamá, la prima no salga de noche porque la pueden desaparecer. O sea, esos son los problemas de la sociedad. Entonces, esta falta de cohesión en la narrativa de la oposición es porque no se ha podido generar algo que cohesione. Ahorita se está intentando, pero en este tema de la oposición partidista, porque al final del día son los que tienen que liderar esto, pues tampoco hay una renovación de cuadros. O sea, estos mismos que señalan que ahora sí México debe de avanzar a la democracia y que México debe ser democrático y que México bla, 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 son los mismos que están en la política desde hace 20 años. Son, y lo podría decir así, es una generación fracasada de políticos que no lograron. Entonces, no tienes narrativa cohesionada, no tienes liderazgos o nuevos liderazgos que de alguna manera le den un rostro distinto a esta narrativa de decir, a ver, olvidémonos de nuestras diferencias, ubiquémonos aquí en el proceso del riesgo de la democracia, pero son los mismos personajes que... Exacto, no hay uno que se salve. Y no No lo hay va a haber, uno. ¿eh?
Y Y no no lo va lo a va a ver, ver, ese es el tema. O no lo sea, va a hablan ver. de, no, Enrique de la Madrid sí sabe, tiene visión de futuro y la solidez. A ver, te apellidas de la Madrid y eres parte de el Prisaurio, el Precámbrico. Entonces, Sí, ya nada más por el apellido y hasta por el look, podrás decir misa, compadrito, ¿sí? Pero no va a haber quien te pele, más que unos cuantos ahí medio perdidos de la zona de lo más altas, del Pedregal, que medianamente se identifican, pero no tiene impacto, no lo hay, apoyando esto que dices, no lo hay. Ahora, aquí hay un riesgo que también nosotros lo Ajá. tenemos que ver y que es Uh -huh. también un tema del efecto de la ley péndulo, ¿no? O sea, ahorita Uh -huh. México se fue al Claro. extremo izquierda populista, pero también existe el riesgo de irnos al otro extremo de una figura populista, ruidosa, histriónica, histérica, que con este elemento que dice Julio del miedo, se exacto. vaya al otro extremo y ahí es donde se crean también personajes totalmente perversos. Y el riesgo que corremos en esta visión de dos bloques es que Uh -huh. para el 2024, que se contraponga hacia el otro extremo, este personaje también populista, pero que lleve en un sentido contrario. Y no puede decir, no necesariamente tiene que ser mejor. Lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos. Bolsonaro, Cuando gana, Estados cuando Unidos, gana claro, Barack Trump. Obama, ¿no? Cuando gana Barack Obama, que es el primer presidente afroamericano, musulmán, emigrante, o sea, con todo, viene la ley péndulo, nos llevó al otro extremo, que fue el Tea Party, ¿no? La ultraderechación de la política, y apareció un personaje populista, extremadamente populista, como Donald Trump. Entonces, en Brasil pasó lo mismo. Claro. Brasil rompe con el tema del Partido del Trabajo con Lula, luego con Dilma, y aparece en ese proceso un personaje de ultraderecha como Bolsonaro. Y así te puedo Sí, claro. decir muchos casos donde este efecto, que de alguna manera se maneja con el miedo, puede saltar un personaje que esté totalmente, que sea un outsider, un no político, porque ahora el discurso es no político, un ciudadano, pero tampoco eso quiere decir que sea la mejor opción, ¿no? Entonces, corre riesgos, en este caso la elección del 2024, de que si se genera esta polarización de dos bloques, que ninguno sea necesariamente el mejor y sí se genere un comportamiento electoral que se base 100% en las emociones y donde el miedo, tanto de unos en el bloque oficial para que evitar regresar a esta élite política como que representa el PRI, PAN y toda la mafia del poder y todas las etiquetas que se le ha puesto, y que regrese al poder, o bien del otro lado, que haya un personaje con esta característica que logre una unificación a través del miedo de decir, Morena nos va a llevar al comunismo, Morena, y con Morena vamos a terminar como Venezuela y Cuba, entonces yo soy la única opción. Ese sería un gran riesgo para la elección del 24, porque entonces nuestra elección sería una elección emocional dictada por el miedo El o miedo. marcada por la filia, por la fobia, folias y fobias y filias, pero nunca pensando realmente en lo mejor que podría ser para el país. Ese es un gran riesgo y eso es lo que está en juego en este momento en la política. Wow, mi estimado señor Alejandro, esta debe ser una conversación con secuela, ¿eh? Debemos de continuarla, porque yo me quedo con una pregunta, si me lo permites, Enrique, y Claro. luego tú, Alejandro. Sí. Hace unos instantes, hace unos minutos mencionabas sobre cómo lo que estamos viviendo en México no es distinto a lo que se está viviendo en otros lugares. Y también el hecho de que parte de la deuda que el gobierno, independientemente del partido que haya ocupado el poder, ha tenido hacia la ciudadanía, hacia los electores, es producto de tendencias que superan a las decisiones que quizás se pudieran haber tomado de forma independiente y autónoma en el país. O sea, el fenómeno de la globalización vino acompañado de un montón de circunstancias y de factores que incidieron para que las políticas de los países apuntaran, favorecieran o habilitaran que esos nuevos regímenes económicos se pudieran permear hacia el interior de los países. Y eso está generando hoy en día pues una reacción en sentido opuesto. O sea, ahora
pues se busca reivindicar la economía local y buscar que haya una protección hacia la fuente de empleo local, hacia el autoconsumo, etcétera, etcétera, etcétera. Mi pregunta es muy sencilla. Tenemos un vecino muy poderoso y a veces creemos que sí podemos, y yo quiero ser de los que así piensa, de que sí podemos ser autodeterminados y ser autónomos, pero no podemos negar que formamos parte de una triada comercial y no podemos negar que históricamente ha habido una codependencia con la nación probablemente más poderosa del mundo. ¿Qué tanto dependemos o de qué tanto podemos explicar lo que es posible y no es posible en nuestro país? Y me refiero no solo a temas económicos, industriales, comerciales, me refiero al combate al narcotráfico, a la seguridad, me refiero a cómo se involucra el país en decisiones que no necesariamente tienen que ver ni siquiera con las políticas de relaciones exteriores que ha tenido el país. ¿Qué tanto influye eso como para entender que es un satélite con una fuerza gravitacional inevitable y que deberá ser parte del juego de variables sobre las decisiones que se tengan que tomar? No sé si me explica, mi estimado. Sí, claro. Pues mira, en términos geopolíticos, la verdad es que la frontera con Estados Unidos es un factor que es inalineable, o sea, lo tenemos que considerar en cualquier aspecto. Ahora, Estados Unidos también tiene sus propios problemas, ¿eh? Correcto. Muchos comentaban, yo me acuerdo en la década de los 90, principio de los 2000, que México jamás sería una dictadura porque obviamente primero vendría Estados Unidos y nos pondría en orden, ¿no? Antes y puede que haya razón en ese momento. Hoy Estados Unidos también se está debatiendo internamente sobre el proceso democrático y sobre su propia democracia. Estados Unidos hoy día tiene su agenda interna demasiado complicada como para poder o verlo como nuestro gran paraguas en este sentido, ¿no? Falta ver la reelección de Joe Biden o el tema de si se candidatea nuevamente o se postula Donald Trump o alguien igual de extrema derecha, y entonces eso va a repercutir necesariamente, o sea, es una variable que es constante para nuestra subsistencia como país independiente, como nación soberana, como en el tema del desarrollo nacional. Ahora, esto no es algo determinante para decir que México jamás va a poderse sacar el yugo o el pie del cuello, ¿no? Como nos hemos visto. Creo que en ese sentido ha faltado, evidentemente, dentro de los gobiernos locales, un elemento fundamental y que es muy de Vox Populi, pero es muy cierto. O sea, para tener una lengua larga, tienes que tener una cola pequeña, ¿no? Es Y correcto. desafortunadamente, en Muy términos de bien. la clase política mexicana, pues a más, y lo estamos viendo ahora con Todos. el tema de García Luna, ¿no? Y en otros procesos, no de ahora, sino desde el tema de la década de los 70s, 80s, cuando se empezaron a extraditar a los primeros narcotraficantes de Estados Unidos, ¿no? El tema del asesinato de Camarena, vaya, el tema de la clase política tan corrupta que ha tenido México y que ha padecido, y esta interrelación que ha tenido la clase política con grupos criminales, etcétera, pues hace prácticamente poco probable que ese tutelaje, ¿no?, de las autoridades estadounidenses vaya a quitarse, porque no tendrías en ese sentido la forma, ¿no?, de poder evadirlo. Ahora, también creo que, y pienso, que hemos desaprovechado muchos temas también hacia nuestro favor en términos Cierto, geoestratégicos, ¿no? cierto. Hoy aparece un tema que es el famoso nearshoring, ¿no? La relocalización que se está dando en términos de economía mundial, que México no hizo nada para que fuera así. Las circunstancias a Se partir de dieron. la pandemia y toda esta atrofia que se dio en los canales de suministro y de proveeduría durante la pandemia, generó esta necesidad de decir a Estados Unidos, volvamos a traer a nuestros proveedores más cercanos. O sea, está bien que en el Exacto. mercado asiático y que en China nos salga más barato, pero además de que China se está convirtiendo en un competidor, o sea, ya no es mi manufacturero, sino ahora ya es mi competidor en términos económicos, políticos, geoestratégicos, bla, 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 necesitamos relocalizar. Entonces, hoy todas las empresas en Estados Unidos están buscando. ¿Y qué pasa en México? Bueno, llega el inversor, y voy a poner el caso concreto
de Tesla, ¿no? De los Musk. Ujú. Señala que tiene que relocalizar a sus proveedores porque necesita impulsar su producción de autos eléctricos. Tiene dos opciones, o Canadá o México. México, en términos de los autos eléctricos, como ustedes bien saben, el tema de litio, ¿no? En Sonora tiene una alta materia prima en ese sentido. Y pues, ¿qué pasa? Que los políticos en México empiezan a disputarse si se establece la planta en Nuevo León, ¿no? Porque obviamente está más cercano a la frontera, pero no es del partido hegemónico, es de movimiento ciudadano. Entonces, la parte del gubernamental quiere convencer a los directivos de Tesla de poner la planta junto al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Hidalgo. ¿Por qué? Porque políticamente le conviene, no importa si estratégicamente, económicamente le conviene al país, le conviene políticamente. Entonces, esta miopía de la clase política mexicana hasta ahora, porque ha pasado en todos, no nada más ahorita con Andrés Manuel, lo mismo sucedió con Fox, lo mismo sucedió con Calderón, en otros rubros, pero esta miopía y este cortoplacismo que tiene la clase política en México, pues invariablemente nos lleva a no aprovechar esas posturas que podríamos sacar mucho provecho y que no se ha hecho, ¿no? El tema de las energías renovables que se invirtieron aquí en México por la fortaleza de los recursos naturales que tenemos en términos de energía eólica, fotovoltaica y todo esto, y pues llega un gobierno distinto que ideológicamente no está y para ese tema de inversiones, ¿no? Entonces, sí hay forma de convivir y hay forma de poder establecer una relación mucho más equilibrada con Estados Unidos, porque a ellos, así como a nosotros nos conviene ser vecinos de una de las economías, de uno de los mercados más grandes en términos de exportación y en términos de comercio internacional, totalmente, pero también a Estados Unidos le conviene un país pacificado, un país que en desarrollo, que le evite de la mejor manera, y no con la Guardia Nacional, y no con militares, y no con muros, que le evite la llegada de millones de migrantes cada año a su país, ¿no? Entonces, sí hay la posibilidad de tener una relación mucho más equilibrada con Estados Unidos, pero desafortunadamente la clase política gobernante hasta este momento ha sido con mucha miopía, todo con mucha miopía y con mucha cola larga. Mi querido maestro Paz, ya para perfilar el cierre, como bien apunta mi querido señor Salinas, de esto da para una secuela o más incluso. Por lo pronto quisiera, para concluir esta primera, que espero sean muchas charlas, con un planteamiento y conocer de ello tu punto de vista. Tenemos una oposición, entonces, que no construye narrativa, que no la tiene porque además es éticamente, ¿sí? Está éticamente reprobada. Entonces, no hay una posibilidad, ya no lo digo desde la filia ni la fobia, sino desde lo que tú muy bien planteaste, y no hay una posibilidad, no existe, o por lo menos no se ve en el corto plazo, de que estos personajes que hoy día encabezan esta oposición partidista puedan tener un determinado impacto social relevante que pueda mermar la fuerza política, la fuerza narrativa del régimen al día de hoy, con todos sus asegúnes y con todas las críticas, desde luego, que tiene y con todos los fallos, que es una narrativa muy sólida. Es decir, tenemos un grupo de políticos y de liderazgos que no hay uno que se salve desde, o sea, vaya, ¿quién de ellos está libre de pecado? Ninguno, ninguno. O sea, basta ver a Lito, basta ver a Marco, basta ver a Dante, basta ver los que, Samuel García, cualquiera, ¿sí? No hay uno que sea éticamente pro. De este lado, del lado del régimen, pues desde luego son iguales o peores, pero voy más allá del dicho del iguales o peores. Tienen esta ventaja, esta narrativa que tú bien comentabas, muy sólida, muy bien aceitada, muy homogénea, ¿sí? Que parece ser que va avanzando en el sentido de seguir manteniendo, no es gratuito, que tienen y mantienen una feligresía y que tienen a sus sicarios digitales y que tienen vaya, una base social muy importante y que la van llevando ahí.
mucho mejor que los otros. Hay una tercera, por llamarlo también de alguna manera, y no quiero pecar en esquematizar, esto que mencionabas, de una eventual posibilidad de una ultraderechización del país, es decir, personajes, y no es gratuito escuchar por ahí que por ahí anda el Partido Republicano en México queriendo hacer ciertas cosas, queriendo tener cierto tipo de espacios, y ya andan metidos que en Querétaro, que ya andan metidos en Hidalgo, que ya andan metidos, ¿por qué? Porque hay alguien o hay algunos que están respirando de una manera inteligente políticamente, más no éticamente sólida, respirando para dónde puede ir este asunto, y entonces vaya, quieren aprovechar, y muy probablemente estos liderazgos, que muy probablemente también no sean lo más éticos que nos imaginemos, ¿sí? Quieren ver en dónde se posicionan. Hoy día, y con eso concluyo por lo pronto, ¿dónde se encontraría el aspecto subversivo de la política o en lo político? Es decir, ¿qué vendría siendo esa dosis de contestataria, esa dosis ya más allá de insurrecta, esa dosis subversiva, para decir, a ver, esto no está bien, ¿por dónde? O algunas luces hacia dónde tendría que, siquiera en el imaginario, o por lo menos soñando, que ir para que no sea tan desequilibrante y volvamos a lo mismo de siempre, la pelotita entre élites, la pelotita entre élites. Tenemos un régimen muy, o sea, con una narrativa sólida, pero que está lleno de abyectos, de mercenarios, de gente que no está convencida con el discurso, pero entendieron perfectamente para dónde iba el oleaje, ¿sí? Y se están colgando. Yo conozco mucha gente que antes despotricaba contra Andrés Manuel López Obrador, pero que entendió para dónde iba y ya se colgaron y creen fundaciones, creen asociaciones, y sí, Andrés, y es Claudia, en el fondo no lo creen, pero saben que eso los reditúa. Hoy día, ¿qué sería ser subversivo en este contexto? Yo creo que quitando el tema de que no hay liderazgo probo éticamente, ¿no? Y eso no lo vamos a poder tener, porque también aclaro, los políticos no nacen de generación espontánea, son producto de la sociedad. Entonces, Cierto, si en la los cultura. políticos éticamente no tienen probidad, es porque socialmente tampoco tenemos dentro de nuestras prioridades como sociedad el tema de la ética. Entonces, aun cuando le busquemos, va a ser muy complicado encontrar un político, ¿no? Sería algo ideal, utópico e irreal, ¿no? Pero bueno, Totalmente en de términos acuerdo. de propuesta y de tema subversivo, yo lo pondría en el siguiente tema. ¿Cuál es la relación actual de la ciudadanía, de la sociedad, del individuo, del mexicano, de la mexicana con el Estado? Es decir, hay una relación. ¿Cómo cuestionas esta relación que hay? Nos cuestionamos muy poco esta relación. Y le voy a poner un ejemplo muy concreto en términos, el tema de los impuestos, ¿no? Hay una relación, la mejor relación que se concreta en la relación del ciudadano con el Estado es en el Es el tema impuesto. impositivo, ¿no? Los impuestos. Nosotros estamos obligados a pagar un impuesto sobre la renta, sobre nuestros ingresos, y un impuesto sobre el valor agregado de lo que consumimos. Y el Estado tiene la obligación de dotarnos de los servicios básicos y de calidad, ¿no? Y pertinentes, ¿no? Claro. Educación, salud, seguridad. Esta relación es totalmente desigual. No solamente el tema de los contribuyentes, que somos una base contribuyente pasiva, ¿no? Sino que también del lado del gobierno no te da los servicios o la función del Estado no te la responde. Entonces, en esta relación, algo subversivo sería decir, a ver, ¿por qué no nos replanteamos el tema de la hacienda pública? ¿Por qué no nos establecemos claramente cuáles son el tipo de impuestos? Hay una corriente progresista donde habla que se debe de imponer más impuestos de la renta a quien más gana, ¿no? Y que debemos de estar comparados con países como Asia que pagan hasta el 50-60% de ICR. Sí, pero en esos estados la educación es de calidad. O sea, tú no tienes que pagar educación privada porque la educación pública es de calidad. Tú no tienes que pagar seguridad privada porque la seguridad pública es efectiva y no está corrompida. Tú no tienes que pagar servicios de salud porque los hospitales de salud pública son de primer nivel. Es decir, hay una descompensación en términos de la relación entre el Estado y la ciudadanía en términos impositivos. Por ponerte un ejemplo nada más. Lo subversivo sería en este momento decir, o que alguien, ¿no?, de la presidencia dijera, volvamos a hacer un pacto, un nuevo pacto entre la sociedad y el Estado. ¿A qué estoy dispuesto yo como sociedad, en mis circunstancias, a dar en términos no solamente impositivos, sino de limitación o ampliación de la libertad,
en términos de derechos y obligaciones, o sea, en todos estos términos de lo que implica la ciudadanía y a qué está obligado el Estado mexicano a proveer como este constructo jurídico, político, de organización y que provee servicios en ese sentido. Entonces, hoy quien ponga en la mesa esta relación o esta reconfiguración de la relación entre el Estado y la sociedad, en términos desde el tema de servicios públicos, impositivo, temas de seguridad, es, creo, una propuesta que tendría que revolucionar este asunto más allá del pensamiento de izquierda, derecha, de populistas, de Exacto. Morena, Me da más igual allá. quién seas y qué etiqueta tengas, ¿verdad? Tenemos que reconfigurar la relación que tenemos Estado-sociedad. ¿Y para qué? Para que esto sea, no sea tan desventajoso para uno y ventajoso para ti, para el que llegue, porque es ventajoso para el que llegue. Sí, y claro, y también tiene que ver, y en esta nueva reconfiguración es de qué manera tú me vas a representar para tomar decisiones colectivas y que son obligatorias. Es decir, cómo tu representante, y eso tiene que ver con la representación política, cómo tú, a quien voy a elegir, vas a hablar a mi nombre, vas a crear o vas a tomar una decisión con base en las preferencias mayoritarias y cómo vas a lograr que esta decisión sea obligatoria para todos, no nada más para mí, no nada más para ti, para todos. Entonces, tiene que ver con una reconfiguración no solamente en términos filosóficos o teóricos, sino en temas de temas prácticos, ¿no? Tú, empresario, tienes la obligación, sí, de pagar impuestos, pero también tengo el derecho y el Estado tiene la obligación de proveer seguridad, de proveer servicios básicos, ¿no? Entonces, esa reconfiguración, pues yo no sé quién se la vaya a aventar, porque eso no solamente es, insisto, en términos filosóficos o teóricos, sino es un tema de programa y de soluciones concretas en esta materialización que se da de la relación del Estado con la sociedad. Buenísimo. ¿Cómo ve, señor Salinas? No, Da hombre, para cátedra, disertación, acabamos de... Hay mucha tela de donde cortar, Sí, muchísimos caray. temas. Yo la verdad estoy muy contento, muy satisfecho de haber tenido el privilegio de escuchar y platicar con el buen Enrique, a quien, si me lo permite, señor Alejandro, y si me lo permite la comunidad narramestiana, pues tendrá aquí su casa, su espacio abierto Claro. Muchas gracias. permanentemente. Enhorabuena, sé que traes muchos Gracias. proyectos, ya te veo como candidato, cuéntame con bastante, ¿eh? No. No, él sí es buena persona. Él sí es de buena cuna, y cuando digo buena cuna de ser humano, es un gran ser humano. No me lo manche desde ahorita, querido. Bueno, muy bien, de acuerdo. Estoy Muchas bromeando, gracias, no. Julio. Pero al que voy es que, o sea, lo que plantea querido Salinas es una utopía a la cual yo me sumaría. O sea, ojalá hubiera estos liderazgos que ya bien mencionó el maestro Paz. Sí, es decir, a ver, si esta, y coincido totalmente, si esta gente es así, es porque nosotros como sociedad también tenemos un gran déficit. Entonces, eso me llevaría a pensar, y es motivo para después echar ahí una buena charla, el tema de la cultura política, así de en qué situación estamos, en qué estatus nos encontramos. ¿Por qué? O sea, yo soy de los que insiste, o sea, a ver, sí traemos un tema de 500 años, si ustedes quieren desde la conquista, pero oye, a ver, nos vamos a ir otros 500 años así. Exacto. ¿Dónde demonios va a venir la implosión o la explosión para decir, a ver, ya no más? Pero por lo que observamos, ¿sí? El actual régimen y quien se presente le va a seguir valiendo 3 kilos de pepino, ¿sí? El tema de la cultura, de una cultura política desarrollada. Pero bueno, son cosas que ocurren, señor Salinas. Querido maestro Paz, querido Enrique, No, al muchísimas gracias por contrario, haber estado con Alejandro, nosotros. Julio, muchas gracias a ustedes. Un saludo a toda la comunidad narramarresta y vamos a la subversión. Vamos. Eso. Te lo agradecemos mucho, querido Enrique. Señor Salinas, pues ya nos vamos. No, pero los invitamos a que se mantengan pendientes de las siguientes ediciones. Vamos a seguir teniendo invitadasazos con contenidazazos en esto que es un ejercicio de subversión permanente. Así que bienvenida a toda sugerencia también. Por favor, escríbanos a través de nuestras redes sociales, estaremos muy atentos. Muchas gracias, mi estimado señor Alejandro. Nuevamente, muchas gracias, maestro Paz.
Muchas Gracias, querido Julio. César Hasta Huidobro. luego. Gracias, querido. También, Muchas señor gracias, de Huidobro. veras. Señor Huidobro, gracias. Pues vámonos, que aquí no espantan, que hay muchas cosas que hacer. Hasta pronto. Bye.